Actualmente, a la fecha de grabar este video, la persona que estás viendo en pantalla tiene el premio número 1 por ser la persona con la muerte más dolorosa y agonizante, tanto así que llego a llorar sangre. Esta es la historia de Hisashi Ouchi. Como cualquier otro día normal, Hisashi Ouchi se encontraba trabajando en el complejo nuclear de Tokaimura, junto con su compañero llamado Masato Shinohara. Ellos dos se encontraban virtiendo solución de óxido de uranio en ácido nítrico a un tanque de sedimentación para crear combustible. El problema es que ambos no se encontraban calificados para realizar esta tarea ni utilizaban el equipo de protección necesario. Explicado de otra forma, ellos tenían que usar un recipiente de poco más de 2 kilogramos de uranio, pues estaban utilizando un balde de 16 kilogramos mientras hacían la actividad. De pronto un rayo azul iluminó toda la habitación. Eso era una reacción química que había liberado una gran cantidad letal de rayos gamma y neutrones. Fue así como Hisashi se convirtió en el ser humano que ha recibido la mayor cantidad de radiación de la historia. Una persona soporta 1 milisievert de radiación al año. El milisievert es la unidad científica de medición para las dosis letales de radiación que recibe el cuerpo humano. Hisashi recibió 20 milisievert en ese accidente. Luego del shock inicial provocado por este accidente, Hisashi Ouchi fue transportado aún inconsciente al hospital. Poco después despertó e incluso pudo explicar a los doctores lo que había sucedido. Sin embargo, las consecuencias de la radiación en su cuerpo no tardaron. La radiación dejó su conteo de glóbulos blancos prácticamente en cero, por lo que las células de su cuerpo dejaron de regenerar. Sus órganos internos estaban completamente dañados, su sistema inmunológico destrozado y su piel literalmente se caía a pedazos, pero la tortura apenas iniciaba. La empresa para la que trabajaba Hisashi estaba en grandes problemas, ya que en el caso de que Hisashi muriera, ellos se enfrentarían ante la ley por una denuncia de negligencia, lo cual haría que cayeran en la ruina. Por esto mismo harían hasta lo imposible, para que éste no pudiese descansar en paz. El hospital llegó a un acuerdo con la compañía, ya que estos aprovecharían esta oportunidad para el estudio de la radiación en el cuerpo humano, convirtiéndolo en su conejillo de indias. Hisashi Ouchi todos los días pasaba una verdadera agonía, cada vez peor, pues estaba en estado de deshidratación, ya que prácticamente no tenía piel y por esto mismo perdía líquidos vitales de su cuerpo. Tenía muchas dificultades para respirar e incluso llegó el momento en el que ni siquiera sus músculos se mantenían adheridos a su cuerpo, por lo cual perdía mucha sangre. Esto hacía que los doctores tuvieran demasiado trabajo, ya que han llegado a declarar que estos debían hacerle 10 transfusiones de sangre, como mínimo al día. Sus órganos comenzaron con el tiempo a fallar, después de servir, y finalmente se convirtieron en masas de sangre. Esto alarmó a los doctores, sin embargo ellos siguieron con la tarea de mantenerlo vivo. Comenzaron a intentar plantarle injertos de piel artificial, sin embargo todo esto fue en vano, ya que lo único que hacían era causarle más y más dolor. Hisashi literalmente rogaba por que acabaran con su sufrimiento, hasta que finalmente 59 días después de ser hospitalizado, su corazón dejaría de latir, hasta que lo revivieron de manera artificial para así seguir con la experimentación y documentación del pobre ser humano. Esto provocó en Hisashi una serie de problemas, ya que al sufrir este paro cardíaco su cerebro recibió grandes daños, de igual manera sus pulmones, por lo cual tuvieron que conectarlo a una máquina externa para poder mantenerlo con vida, hasta que finalmente, luego de 81 días en el infierno, pudo descansar en paz. El presidente de la planta nuclear Kenzo Koshijima y 6 altos mandos de la compañía enfrentaron cargos por incumplimiento de las normas de seguridad y fueron condenados solamente a 2 y 3 años. Esto porque pagaron una multa de $121 millones como compensación por los daños, no solo por los empleados que fallecieron, sino por las casi 7.000 personas que sufrieron daños. Esto dejó en quiebra a la empresa y poco tiempo después cerraron y terminaron operaciones para siempre. El Gran Premio de Sudáfrica de Fórmula 1 de enero de 1977. Era una carrera celebrada en Kyalami el 5 de marzo de 1977.
En la vuelta 22, el piloto italiano Renzo Sorsi se detuvo en el lado izquierdo de la recta principal, justo después de la rasante que hay en la recta de meta, en el punto más alto del circuito donde lo primero que se vislumbraba era la parte superior de un puente con pancartas con el patrocinio de Dunlop. Este tenía problemas con su unidad de medición de combustible y durante los momentos anteriores al abandono en la subida tras la curva Leukoop, el combustible empezó por fin a bombear directamente al motor. Consciente del peligro que corría en su monoplaza, se apresuró a salir. Cuando Sorsi estaba empezando a salir de la cabina, aunque con el tubo de oxígeno sin desconectar de su casco, el auto se incendió por la parte inferior del coche por unos momentos y empujó a un asustado Sorsi a salir de su monoplaza del todo, forzando el tubo de oxígeno hasta romperlo en el proceso para liberarse. Esta escena, la agitación del piloto italiano, el acercamiento de este a revisar el estado de su monoplaza una vez tomó distancia, más el hecho de que en ningún momento se sacó bandera amarilla, marcarían la línea de actuación de los dos comisarios de atravesar la pista e intervenir para socorrer. El primer comisario que iba a cruzar la pista fue un chapista de 25 años llamado William Bell. El segundo era Frederik Jansen Van Buren, de 19 años. Ambos llevaban equipados un extintor de incendios de 18 kilogramos de peso. Del lado derecho al lado izquierdo de la pista, sin contar el ancho del carril de boxes, tenían que avanzar 12 metros. Cuando los dos hombres empezaron a cruzar por la pista, al no haber bandera amarilla, los coches conducidos por Hans Joachim Stack, Tom Pryce, Jack Lafitte y Gunnar Nilsson encaraban la recta principal formando un tren a toda velocidad, llegando a la cima del desnivel. Pryce estaba directamente detrás del coche de Stack en la recta principal, y en ese punto solo podía ver el trasero del coche de Hans, más el paisaje lejano del circuito de Kyalami. Hans Joachim Stack, que no tenía a nadie delante, vio a Jansen Van Buren y a Bill William en el último instante y se movió ligeramente hacia la derecha para evitar a ambos comisarios, que en ese preciso momento estaban corriendo justo en la trazada ideal por donde pasan los coches. Stack logró no atropellar a ninguno de los dos por literalmente milímetros según David Romain, quien estaba en los pits viendo pasar los coches por meta. Pryce no pudo ver a Jansen Van Buren y no pudo reaccionar tan rápido como lo había hecho Stack, atropellando al comisario adolescente aproximadamente a 270 km por hora. Al momento de este impacto el chico perdió la vida de manera casi instantánea haciendo que su cuerpo diera 3 vueltas en el aire antes de caer literalmente en pedazos. Lo irónico de esto es que no solo el chico había muerto sino también Tom Pryce, ya que al momento de atropellar a Jansen este portaba consigo un extintor el cual salió volando directamente hacia la cara de Tom Pryce haciendo que éste muriese de manera inmediata en una semidecapitación ya que parte de su cuello quedó expuesto. Era el domingo, 1 de agosto del año 2004, muchas familias comenzaban su día, unos acudiendo a sus trabajos, otras saliendo a pasear, sin embargo algunas otras acudieron al supermercado Icua Bolaños, ubicado en Asunción, la capital de Paraguay. Más específicamente, se encontraba en la avenida Mariscal López, una de las principales avenidas de la ciudad. La dirección exacta del supermercado era Avenida Mariscal López 3961 casi San Roque González. Alrededor de las 11:20 de la mañana la gente comenzó a identificar un olor un poco peculiar. Poco a poco los pasillos del supermercado comenzaron a llenarse de humo. Que salió conmigo, hace un gesto así, dice, mi bebé, le grita al policía del costado, le dice, mi bebé, el bebé. Y le miro, yo le digo, ¿qué bebé? Mi bebé de 3 meses, yo le tenía en mis brazos, que era lo que ella se levantó a buscar, evidentemente, ¿verdad? El incendio ya había comenzado desde hace varias horas, sin embargo este había iniciado en las bodegas del supermercado. Ocurrió por una combustión de grasa y carbonilla acumulada en una de las chimeneas de la sección del restaurante debido a la falta de mantenimiento y limpieza, y que luego el fuego se propagó por todo el cielo raso, cediendo este último y arrasando con todo a su paso. Según testigos y víctimas, al momento de producirse el accidente, los guardias de seguridad, siguiendo supuestamente órdenes de los dueños del establecimiento, cerraron las puertas del recinto para evitar que las personas escaparan con bienes que no hubieran pagado, provocando así la muerte de muchas personas. En el estacionamiento del establecimiento por el calor 2 autos comenzaron a arder, esto provocó que los autos terminaran explotando y provocando que el cemento del edificio comenzara a corroerse,
provocando así que éste comenzara a derrumbarse. Debido a las pocas vías de acceso y de escape del supermercado, las autoridades se vieron en una situación muy difícil ya que los servicios de rescatistas no pudieron entrar de manera apresurada al edificio para controlar el incendio y para evacuar a los civiles. Después de varias horas, finalmente lograron controlar las llamas y terminar con este infierno. Finalmente el reporte de la policía apuntó que 327 personas habían fallecido, de 247 a 500 habían resultado heridas y 6 más fueron etiquetados como desaparecidos, esto debido a que muchos cuerpos fueron calcinados y terminaron siendo inrecon. Sus órganos comenzaron con el tiempo a fallar, después de servir y finalmente se convirtieron en masas de sangre. Esto alarmó a los doctores